a grabar. Ahora sí. Ya. Felicitaciones a los que ingresaron a la hora. Recuerden respetar a los compañeros, a mí también cuando estemos hablando. Importante que silencien el micrófono, a menos que les pida que participen en algo o quieran dar su opinión. Recuerden ser tolerantes frente a las opiniones de los demás, participar activamente, realizar todas las preguntas, no se queden con las dudas, ¿ya? El nombre de usuario, el nombre real, encender las cámaras en la medida de lo posible, presentar el material en cada encuentro. En este caso, la próxima semana hay material de lo que vamos a ver hoy, ¿ya? No escribir por chat a menos que se le indique y mantener comportamiento adecuado porque el reglamento interno sigue vigente. Lo que ustedes ya saben, pero no está de más el recordar. ¿Qué vamos a ver hoy? Primero quería preguntarle yo sobre los avances del proyecto. ¿Tienen alguna duda? ¿Cómo van con eso? Porque con la Miss Carola recibimos uno, que es el de la Dania. A ver, Ezequiel, Una dígame. pregunta, ¿cuánto tiempo nos queda para terminarlo? Es hasta el jueves, creo. El Son, jueves. son 12, no eran 2 semanas, hasta el otro jueves. Bueno, muchas gracias. Sí, pero ¿cómo van con esos chiquillos? ¿Han avanzado algo? ¿Van bien? ¿Alguna duda? Acuérdense que en el canal de YouTube hay un video que yo subí sobre Grecia, está toda la información súper organizada, así que es como cosa de escucharlo, verlo también ahí lo que está y ir rescatando lo principal para poner en la infografía. Que también la Miss Carola me decía que algunos tenían la duda de que si podían imprimir algo y pegarlo. Nosotros dijimos que no, porque tenemos que ver la capacidad de ustedes de síntesis, de hacer un resumen y de extraer la idea principal, porque no es que escriban todo, no es un informe, no estamos pidiendo un informe de investigación, ya estamos solamente pidiendo que ustedes hagan una infografía con la información súper reducida, para que no les cueste estudiar después, porque más adelante igual viene una prueba, ya así como nosotros lo hicimos el primer semestre, como tipo cuestionario, de esa misma forma va a ser la prueba, entonces se le va a ayudar un montón para estudiar. Ezequiel, dígame. Una pregunta sobre que se acabó la cuarentena hoy día. ¿Van a volver a las clases presenciales? Todavía no, porque estamos en fase 2. Creo que es como en la fase 3 o fase 4 que ahí empiezan ya a ver el tema del retorno. Y Ok, tienen que ver primero cómo está el comportamiento de la gente y todo eso, porque si no vamos a ir retrocediendo. Así que ahí la medida de cómo vayan dándose las cosas, les vamos a ir avisando, ¿ya? En todo caso, igual si hay un retorno a clases, vamos a seguir con la modalidad por Zoom, ya porque la idea es que ustedes no se estén exponiendo a ir y después se contagien. Así que no hay problema en ese sentido. ¿Ya? Si no hay ninguna otra duda, pasamos entonces al tema de hoy, que es el Imperio Romano. Nosotros la clase anterior al lado del proyecto, estábamos viendo la evolución política de Roma. Vimos que esta evolución política tenía tres etapas: la monarquía, la república y el imperio. Primero en la monarquía, que es desde el 753 a.C. hasta el 509 a.C., va a haber un rey. Siempre que nosotros digamos monarquía en cualquier tipo de civilización, va a ser gobernado por un rey, ¿ya? Y también este rey va a estar acompañado por el Senado, que va a estar recién surgiendo. Después tenemos la siguiente etapa, que es la república, que va hasta el 27 a.C., y ahí ya desaparece la figura del rey. Está, nosotros dijimos, el Senado, donde estaba compuesto por los patricios, que eran los que tenían mayor cantidad de riquezas, dueños también de algunos territorios, los comicios, que iban a votar las leyes, ya representantes también iban a ver de los ciudadanos, y también están los magistrados encargado ahí de algunos sectores de lo que es Roma. Y el imperio, que es lo que vamos a ver hoy día, llega hasta el 476 después de Cristo, hasta el siglo V, ya cuando ahí ya termina todo el imperio romano. ¿Y por qué se llama imperio? Porque vamos a tener la figura del emperador, ya que va a ser el que gobierna y el que va a tener todas las atribuciones políticas, religiosas, todo va a estar en base a este emperador. El objetivo entonces, identificar las principales características del periodo del Imperio Romano.
Nosotros, para ir recordando, habíamos visto la República, ¿cierto? Si es que ustedes se acuerdan, yo les conté que había unas guerras de Roma porque quería obtener este territorio que era de Cartago, que como lo ven ahí en el mapa, al norte de África, ¿ya? Roma va a destruir Cartago en el año 146 a.C. y después las legiones romanas, el ejército romano se va acercando a lo que es Francia actualmente y el resto de Egipto. Todo esto va a tener repercusiones políticas y económicas, porque en esa época teníamos la figura del Senado que era más importante, pero después esto va a ir cambiando, como dijimos que en el imperio aparece esta figura del emperador, y eso va a ser de a poco, esa transición, este paso al emperador. Y también económicas, ¿por qué? Porque gracias a que se incorpora la isla de Sicilia, vamos a tener una región que es productora de trigo, entonces ahí ya se va a empezar a importar cereal hasta otros lugares de Roma, ¿ya? Y abajo la clase alta, es decir, los dueños de los grandes territorios y los latifundios, se comienzan a dedicar a la ganadería y al cultivo de la vid. ¿Qué es la vid? ¿Alguien sabe qué es la vid? Y hay una foto ahí abajo. ¿Qué es? Las uvas. Las uvas, súper bien. Y el olivo de donde se saca el aceite y todo. Ya está la aceituna. Entonces, súper importante ahí para este sector, ese tipo de comercio también que han establecido. Pero pasa que los agricultores en esa época se comienzan a endeudar, ¿ya? Porque tienen que también comprar algunas herramientas para su trabajo, empiezan a abandonar sus labores del campo y deciden unirse al ejército, ¿ya? Por lo tanto, van a empezar ahí unas luchas sociales por obtener la igualdad. Acuérdense que también estábamos viendo eso que pasó mucho, enfrentamientos por la igualdad social. Entonces llega este enfrentamiento social que exige una repartición equitativa de tierras. O sea, que todos tuvieran igual cantidad de territorio para poder sembrar, para obtener productos. Y aparecen estos dos personajes que son Tiberio y Cayo Graco, que son elegidos por los tribunos de la plebe, los que representaban a los ciudadanos, y promueven políticas para repartir tierra entre el proletariado, es decir, con la clase trabajadora de la época, y por esto, por lo que ellos querían, eh, fueron asesinados. Después de esto se forma algo que se llama el Partido Popular para diferenciar del Partido Senatorial, donde están los senadores, acuérdense, los más privilegiados, y se crea este Partido Popular para velar por los intereses de la gente que era trabajadora. Y se forman los triunviratos por acuerdo de Julio César. También se lo vimos en la clase anterior, el triunvirato, un gobierno por 3 personas, ya que estaban aliadas entre sí. El primero que nosotros habíamos visto, que estaban estos personajes, Pompeyo, Craso y Julio César. Julio César es asesinado, ¿ya? Cuando él estaba ahí en una sesión del Senado, y comienza una guerra civil. Hay una revuelta gigante y finalmente, bueno, antes sí, Julio César había sido nombrado director supremo antes de su, dictador supremo antes de su muerte. ¿Ya? También eso influyó también en el asesinato de él porque se había tomado el poder y las personas empezaron a estar como en desacuerdo de eso. Después se origina este segundo triunvirato, que está Marco Antonio, Lépido y Octavio. Octavio iba a estar a cargo del occidente de Roma, Marco Antonio del oriente y Lépido de África. ¿Ya? Después del asesinato de Julio César, Octavio comienza una campaña para sacar a los otros miembros del triunvirato, o sea, eliminar de ahí a Marco Antonio y a Lépido. Y aquí tenemos a todos entonces, está Octavio, Marco Antonio y Lépido, que son los que yo les comentaba del segundo triunvirato, los 3 que iban a gobernar. Ya, muere Lépido y Octavio va a acusar a Marco Antonio de que traicionó a Roma porque contrajo matrimonio con Cleopatra. Ya, Cleopatra, recordemos que era la reina de Egipto. En esa época hay un enfrentamiento, muere Marco Antonio, ahí Cleopatra cuentan que se suicida con el veneno de una serpiente, ¿ya? Y después de que pasa todo esto, todo el poder de Roma recae en una sola persona. ¿Quién había quedado ahí para el gobierno? Octavio, y recibe varios títulos, como vemos ahí. Príncipe, que es primer ciudadano, sumo pontífice, máxima autoridad religiosa, imperator, que es emperador, y Augusto, que significa venerable. ¿Ya? Todos estos títulos los va a recibir él en la figura de lo que es el emperador, que es quien va a gobernar el Estado. Y así entonces comenzamos con lo que es el Imperio Romano. Ya, se inicia entonces con este personaje que es Octavio y termina con la caída del Imperio Romano de Occidente. Si ustedes se fijan aquí en el mapa, está dividido. Todo esto era el Imperio Romano ya en esa época.
todo esto es lo que se expandió. Acuérdense que nosotros la monarquía habíamos visto que solamente era como la bota, nada más. Pero con el tiempo ya se expande hasta acá donde está España, ¿ya? Asia Menor, una parte de Grecia también, el norte de África, todo esto, donde está el mar Mediterráneo, va a ser parte del Imperio Romano. Y se va a dividir también en esta época en dos. Tenemos por un lado el Imperio Romano de Occidente, que es en esta parte, y por otra el Imperio Romano de Oriente, ¿ya? Y donde va a estar ahí de capital Constantinopla como ciudad más importante. ¿Ya? De ahí vamos a ver por qué lo dividen y todo. ¿Qué pasa entonces? Tenemos a Octavio Augusto como primer emperador de Roma, tenía todos los poderes civiles, militares en una persona y también era reconocido como también el máximo representante de la religión ahí en Roma. Y ahí hay una estatua también de él. Organización del imperio. Acá entonces tenemos a la figura del emperador. ¿Y qué va a hacer este emperador? Va a nombrar a los magistrados, va a legislar, ¿ya? Va a hacer las leyes, reúne los comicios. Acuérdense que los comicios son los que votan las leyes y va a convocar al Senado. O sea que ahí va a llamar al Senado en caso de que necesite tomar alguna decisión. Y tenemos también acá que los territorios del imperio en esta época se romanizaron. Es decir, que todo lo que estaba siendo conquistado en ese momento tenían que llenarlo de la cultura romana. ¿Y cómo lo iban a hacer? Difundiendo el latín, que era el idioma oficial, creando caminos y un montón de otras medidas para romanizar todos los sectores que se habían conquistado, que era, acuérdense, el norte de África, y tenían otras costumbres. Entonces ellos necesitaban llevar las costumbres romanas a todos esos lados del imperio, que era mucho. Ya, tenemos que en esta época hubo bastantes conquistas, si ven aquí en este mapa conceptual, ya, y eso se llama como la parte de las conquistas del Mare Nostrum, que es el mar Mediterráneo, el mar nuestro, ya, y tenemos aquí por la península itálica las conquistas, el Mediterráneo occidental, que están las guerras púnicas, donde estaba Cartago, y el Mediterráneo oriental, para el otro lado ya de lo que es la bota que nosotros vimos. Y pasa en esta época que hay 2 siglos de algo que se llama la Pax Romana. ¿Qué es la Pax Romana? Es el periodo de máxima expansión territorial, ¿ya? Y prosperidad. O sea que estuvo súper, como en su máximo esplendor, Roma, había tranquilidad, estaban bien económicamente, no habían guerras prácticamente tampoco. Entonces tenemos aquí en esta época lo que se llama esa Pax Romana, que duró 2 siglos, el 1 y el 2. Tenemos ahí también otro mapa de todo lo que era el imperio romano, para que ustedes se den cuenta todo lo que abarcó. Está el mar Mediterráneo, ahí tenemos Egipto, norte de África, lo que es España, que antes se llama Hispania, Galia, que es Francia, Inglaterra, ¿Alguien, digamos. alguien está hablando por el chat? Ya, voy a ver al tiro qué pasa. ¿Están sí para la prueba o de la guía? Es de la guía, parte de la guía. El Benja preguntó. No, esto no es del trabajo. Acuérdense que el trabajo es de los griegos. Nosotros estamos ya retomando lo de los romanos que habíamos quedado pendientes, por si acaso, para que no se confundan. Entonces, después tenemos que en el año 212 pasa algo súper importante, que todos los habitantes del imperio van a ser considerados ciudadanos romanos. Crece la economía romana también en esta época. Tenemos en lo que es la agricultura, hay nuevas técnicas, se extiende lo que es el cultivo, también en el comercio, se importan materias primas, en lo que es la vía terrestre se crean caminos, está el crecimiento económico que ahí se vio favorecido con esta época que se llama la Pax Romana. Acá también tenemos otro mapa para que ustedes se ubiquen más o menos lo que hemos visto ya hasta el momento. Hay algunas conquistas también en esta época, sigue expandiéndose Roma durante esta época. Pero llega un momento que hay crisis en el Imperio Romano. ¿Y qué pasa acá? Hay problemas, corrupción entre los funcionarios de ahí del Senado, el ejército también está incluido, algunos pueblos bárbaros empiezan a atacar las fronteras del Imperio Romano, ¿ya? Y estos pueblos venían del norte de Europa. Tenemos como, por ejemplo, los ostrogodos, los visigodos, los vándalos, los francos, que eran bien violentos
y también tenían más técnicas de lucha que los mismos romanos. Los romanos le tenían mucho de ellos. Entonces eso significaba que el ejército romano tenía que empezar a eh, mejorar sus técnicas para poder defender este imperio, que era bastante grande. Entonces ahí, si se dan cuenta en el mapa, tenemos todos los que empezaron a invadir. Están los visigodos por acá, que llegaron a la parte de Constantinopla, los ostrogodos, ya los francos, que llegan a la parte que ahora es actual Francia, vándalos, sajones, que se van para allá en la parte de Inglaterra. Por el otro lado, los hunos también, que a alguien les suenan los hunos por ahí, llegan a esta parte de Asia Menor, ¿ya? Así que están, si se dan cuenta, están como rodeados por todos estos pueblos germanos de la época, que los empiezan a invadir. La gran extensión del territorio hace difícil las comunicaciones de Roma con el resto de los territorios, porque ya, como es muy grande el imperio, necesitan comunicar. Ya, el comercio y la artesanía atraviesan crisis, ya, las personas ricas empiezan a invertir en tierras, a comprar más tierras, suben los precios de los productos, los impuestos aumentan para poder mantener al ejército. Necesitan crear un ejército como más sólido, más firme, para poder combatir a estos pueblos germanos que los venían a invadir. Ya, ahí tenemos entonces, para que nos volvamos a ubicar, Roma y todo el resto del Imperio Romano. Hay otra época que se llama el Bajo Imperio, ¿ya? Y aquí nombra a un emperador que había que se llamaba Diocleciano, que va a dejar el poder, va a abandonarlo, va a renunciar, y comienzan una serie de luchas. Y aquí pasa algo importante. Aparece este personaje que es Constantino, que se va a convertir en el único emperador de Occidente y el último emperador del Imperio unificado, o sea, cuando está todo junto, antes de que se divida. Y él, ¿qué va a hacer? Va a instituir el cristianismo como religión oficial, porque antes los romanos creían en varios dioses, eran politeístas, acuérdense de eso. Pero este emperador va a instituir el cristianismo, ¿ya? Y en esta etapa se va a cambiar la capital del imperio, que era Roma, a lo que es Bizancio, que es actual Constantinopla. Ya después Bizancio se va a pasar a llamar Constantinopla, o la ciudad de Constantino, que era el emperador que Bueno, Más tarde tenemos a otro emperador, que es Teodosio, como vemos ahí, y él intenta salvar este imperio, pero ¿qué va a hacer para salvarlo? Porque ve que llegan todos estos pueblos bárbaros a invadir, no hay control del imperio, que es tan grande, y decide entregárselo a los hijos, que era Arcadio y Honorio. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a pasar ahí? Que se va a dividir. Una parte va a ser para un hijo, que es el Imperio Romano de Occidente, como lo ven ahí en el mapa, y la otra parte va a ser para el otro hijo, que es el Imperio Romano de Oriente. ¿Y por qué se hace esto? Para poder tener el control del imperio. Porque si una persona gobierna, va a dar abasto para todo el territorio, le va a costar más. A ver, Ezequiel, dígame. Ok, tengo una pregunta. Cuando están donde dice en el Imperio Constantinopla, ¿Ya? ¿Sí? en la parte de arriba donde dice Mar Negro, ¿por qué se llamará así acaso el mar en serio es negro ahí? Que lo que pasa es que tiene minerales el agua, que cambia de color. Es como el mar rojo Ah, también. El mar rojo también tiene un color característico por los minerales. Entonces ahí va a recibir como ese nombre. ¿Ya? ya. Y entonces, como estábamos viendo acá, También como los mapas antiguos, cuando en ciertas zonas salen... ¿Alguien ha visto un mapa negro? Un mapa antiguo de esos que salen como dibujos de dragones, serpientes. La gente cree porque ellos creían que ahí había dragones y serpientes, pero no. Cada un dibujo representa el tipo de clima que hay en esa zona. Por ejemplo, un dragón es que hay mucha marejada, mucha claro, ola y eso. claro, también ponen como monstruos ahí, como seres mitológicos en su mapa. Súper bueno, Profe, Víctor. profe, ¿Alguien me quiere decir algo? ¿El Ignacio? sí. Ignacio, Dato diga. curioso, dato curioso, no, mentira. Eh, Se supone que un hijo va a tener la parte de un imperio, pero después, ¿cómo va a ser? Si después lo van a pasar a su otro hijo o va a terminar. Claro, se supone que eso tendría que ser por herencia, más adelante. Se heredan ahí, el emperador tiene hijo y le va a dar esa parte del imperio a su hijo, ¿ya?
En este caso, Teodosio, para salvar el imperio, le va a dar a sus hijos una parte a cada uno, para poder controlarlo también. Y en el año 476, ¿qué va a pasar acá? Cae el Imperio Romano de Occidente, el de este lado, donde está Roma, ¿ya? A manos ahí de las tribus bárbaras, porque ya no, como que se pierde el control ya en esta época, el ejército ya no puede mantener ahí como el resguardo de todo este territorio, y finalmente cae en el siglo V. Ya, pero sigue todavía esta parte que es el Imperio Romano de Oriente que va a resistir y que tiene ahí la capital Constantinopla ya hasta el siglo XV. Ya. Ahí cuando tenemos en la Edad Media también aguanta todo el Imperio Romano de Oriente lo que es la Edad Media. Vamos entonces a ver si pusieran atención a lo que vimos recién y ver esto de las alternativas que tenemos acá. Dice, el Imperio Romano comienza ¿con qué va a comenzar? Con la caída del Imperio Romano de Occidente, B, con el gobierno de Octavio Augusto, o C, con la caída del Imperio Romano de Oriente. ¿Con cuál de todas creen ustedes? Y la pueden ir marcando ahí si quieren. ¿Cuál será la alternativa correcta? ¿La B? ¿Ya? ¿Alguien más dice otra cosa? ¿Por ahí? ¿No? ¿Nadie más? Sí, la ve. Ya, vamos a ver entonces si estamos en lo correcto. La alternativa B. Ya, comenzamos entonces. El primer emperador que Rafa, tenéis la cámara al revés. O sea, Octavio Víctor, tenéis Augusto. la cámara al revés. Sí, él Justo la eso yo puso no así. Él sabía. la puso así. Le gusta estar al revés. Eres Spider-Man. Me voy a caer. Ya, vamos a pasar a la siguiente. Eh, Yo no entendí porque llegué tarde porque tuve que llorar con algo mi madre, así que Ya, dice no acá. entendí de qué están hablando. Estamos haciendo el juego de la alternativa. ¿Quién Ah, gobierna durante el periodo del Imperio Romano? ¿Va a gobernar el Senado? La letra A. ¿Va a gobernar letra B el rey o letra C el emperador? ¿Quién gobierna en emperador. esta época? El emperador. Ya, vamos a ver si están en lo correcto. Sí. Entonces, gobierna el emperador. Acuérdense que el rey es la monarquía y el Senado ahí es principalmente en la época de la República. ¿Qué fue la Pax Romana? Tenemos, letra A, fue un periodo de muchas guerras en el imperio. Letra B, fue un periodo de estabilidad política y económica en el imperio. O letra C, fue una época donde habían pocas guerras y Roma, tenemos B, entonces que expandió su territorio. ¿Cuál será? B, B. Ya, el Ezequiel dice que la B, La B. la B, vamos a ver entonces. Sí, es la letra B. Entonces tenemos que la Pax Ah, Romana, acuérdense que fue el momento de máxima prosperidad de Roma, ¿ya? Y que abarcó ahí el siglo I y el II. Y después dice, ¿cuál fue el nombre del emperador que instituyó el cristianismo en Roma? Acuérdense que los romanos antes eran politeístas, pero pasaron al cristianismo. Fue Julio letra César. A, ¿y cuál fue? Constantino, letra B, Julio César, o letra C, Octavio. ¿Cuál de todos? Julio César. ¿Cuál de todos era emperador y B. además cristiano? Julio Julio César. César. Julio César. Ya, a ver, ¿alguien dice lo contrario? ¿Seguro, seguro? Sí. No mucho. Octavio. Ya me dicen, están como entre Julio César y Octavio. Yo digo Julio César. Es que la profe se arriba y me puso duda. Ya, a ver, vamos a ver cuál es la alternativa correcta. Ah, la profe sabe que no es. Es la letra A. Acuérdense que ¿Era Constantino? Constantino, él Oh, fue el que instituyó el cristianismo por primera vez. Incluso ahí se cambió la capital de Roma a Constantinopla, que era en honor a este. ah, ya. Profe, ¿Qué pasó? yo me di cuenta que no era porque usted dijo, o sea, usted se empezó a reír. Sí, Cuando, acuérdate di- que cuando, di- cuando Julio dijimos la César, respuesta. Dijo como, ¿estás seguros? antes del Sí. imperio, lo asesinaron, entonces no alcanzó a llegar a la época del imperio. Ah, verdad, si lo había asesinado, le pegaron los pasitos. Sí. En el amor que se fue por la alcantarilla. Sí, sí. Después dicen la Era 5. Teodosio intenta salvar el imperio y lo dividió entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio, surgiendo el imperio romano de, tenemos letra A, norte y sur, B, este y oeste, C, la occidente. C. Sí, La sí, C. La sí, C. Ahí quedó sí. súper clarito,
el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente. Occidente y Oriente. Sí. Pierdo. ¿Y cuál cayó primero, el de Occidente o el de Oriente? ¿Cuál terminó antes? Creo que fue el, ¿cómo se llama? ¿El Oriente? ¿El de Oriente? ¿Seguro? Creo que fue ese. Vamos a retroceder entonces. Aquí está. Ya, el que cayó Oye. primero, ahí tenemos, en el año 476 cae el Imperio Romano de Occidente. O sea, porque Ay, atacan los bárbaros. Y el otro, el que queda hasta la Edad Media, es el Imperio Romano de Oriente. Y después ya ahí termina cuando estamos en el periodo de la Edad Media. Ya, así que súper bien, chiquillos. ¿Cómo ha estado el comportamiento de hoy? ¿Qué creen ustedes? ¡Excelente! Que vayan marcando ahí. Ah, ya, excelente. Me dicen que excelente. Sí, igual encuentro que súper bien. Algunos sí deberían participar más, chiquillos. Los animo a que participen. Perdón. Cualquier duda que tengan sobre el proyecto, le avisan a la Miss Carola y ella les da mi número también para que resolvamos dudas. ¿Ya? Háganlo con Yo recién voy a hacer el Pasando trabajo. muchas veces aquí. Comiencen con el proyecto para los que no han empezado. Ahora sí. ya yo recién hoy día voy a comenzar. Ah, ya, súper. O a la línea hay que ayudarla. Yo no callo nada, tía. Ya, ahí Oh, le avisa a la Miss Carola y entre nosotras la ayudamos. Ya, no hay problema. Pero está todo el material, acuérdense, las guías. El profe Jonathan también dijo que había enviado una guía de atletismo donde estaba el contenido. Profe, soy pesado con la cámara. Vean el canal de YouTube igual, ¿ya? Ya, chiquillos, ahora sí, nos despedimos. Les mando adiós. un abrazo Adiós, grande, chao. cuídense mucho. y Chao. nos vemos la Muy buenas a todos. Chao. Vean mis videos en el Buenas canal noches. de Ah, YouTube. Miguel, nos vimos.